bueno, él anda por ahí con una aureola. No, cuando él volteó las mesas en el templo, no pidió permiso. Él arrastró las mesas y las tumbó, y quién sabe cuánto le cayó a cuerazo ahí. El celo de Dios. Eso es lo que se ha perdido en la iglesia de hoy. Por eso vemos iglesias, Joel, con show, hermanos disfrazados de payaso para atraer a la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, amén? Ahora le vamos a pintar la carita. Y anhelan, dicen ellos, la presencia, están provocando la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace la gente cuando sale de ahí? Vuelve a su vida normal. No tiene compromiso, sus compromisos son los domingos. Cuando pueden venir, ojo, si usted tiene negocio, traiga su dinero al altar y puede irse tranquilo. Que Dios sabe, varón. Lo dice mi método. Que Dios nos ayude. Es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. La salvación, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos hemos pecado y estamos destituidos, dice la Biblia. Y en Romanos 6:23, hablando de la salvación, también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Quizás no hemos entendido que Dios nos regala su vida eterna. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo leímos que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió por el pecado para pagar el precio. Dios nos mostró su amor a todos según siendo aún pecadores. Romanos capítulo 10, lo citamos siempre, verso 8 al 10, dice así: mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto lo hemos torcido. Porque cuando Cristo dice, la palabra dice que debemos permanecer en la fe, habla de una permanencia de cada día, no habla de una confesión. Sí habla de un confesar a Cristo cada día en nuestro corazón y en nuestra manera de ser, pero no habla de una confesión que hicimos hace 10, 15 años, no, por favor. Para que sean perdonados nuestros pecados, debemos creer y confesar que Jesucristo es el Señor. La salvación se recibe a través de Él. De aquí quiero ir 2 minutos. Creer y confesar. Insisto porque nos lo enseñaron por muchísimos años. Confiesa a Cristo y eres salvo. Sí, es bíblico. Hay fiesta en los cielos. Sí, es bíblico. Pero ahí comienza el trabajo de la iglesia. Ahí comienza el trabajo de la congregación. Quizás muchas de las personas que han recibido a Cristo han confesado a Cristo en su corazón, mas nunca volvieron a una iglesia. Porque a nosotros como iglesia se nos olvida que un día también nosotros llegamos allí y confesamos a Cristo, pero nos abrazaron algunos hermanos, pero se preocuparon por nosotros, pero nos pasaron un mensaje de texto. Pero a muchos de los que hoy confiesan a Cristo le decimos que te vaya bien, ya eres salvo. Y tenemos que entender, iglesia, que el trabajo es de todo, no solamente del pastor. Yo lo dije el domingo pasado, no es solamente de los diáconos, de los maestros, el trabajo es de todo. Hermano, pero yo no sé, no importa, usted se sabe un versículo, pídale a Dios que le dé sabiduría en ese versículo, y Dios le va a hablar en ese versículo todos los días, de manera diferente, para que usted exprese a través de ese versículo el amor de Dios a esa persona. No es difícil, para Dios no hay nada imposible. Pero es tiempo de comenzar ya. Mañana puede ser tarde. Es tiempo de que la persona primero crea en el Evangelio y después confiese a Cristo, porque si no estaríamos cometiendo con él un homicidio, quizás un suicidio. Porque la persona dice: yo confesé a Cristo y ¿por qué ahora me va peor? Yo confesé a Cristo porque si antes salía a la calle podía resolver algunas cosas, ¿por qué ahora me cuesta? Porque el proceso para el creyente, para el que confiesa a Cristo, no es igual que para el del mundo. Es para edificación, es para salvación, es un entrenamiento continuo de Dios para el creyente, es para vida eterna, es para vida eterna. Por eso debemos sumarnos a la iglesia a esa tarea
los unos a los otros y orar por cada uno de las personas que reciben a Cristo y aún los que han recibido a Cristo y tienen muchos años en la iglesia. Pregunta: ¿está interesado Dios en salvar tu alma de la condenación eterna? No me lo conteste. ¿Podemos todos ser salvos? Examine, no me lo conteste. Ahora, lo segundo, salvación a todo aquel. Cuando dice a todo aquel está clarito, hermano, Dios no hace acepción de personas. Hay iglesias donde sí hacen acepción de personas. Que Dios nos ayude, ese no es el caso de Caná de Galilea, le damos la gloria a Dios. Pero ahorita hay iglesias donde sí hacen acepción de personas, donde hay puestos asignados para personas, como que si aquí fuera a pelear hoy Pacquiao con el que peleó en estos días. Hermano, te va adelante. Y yo, de último, detrás de aquella ventana. A ver sobre. No, hermano, afuera, cuida los carros. Hay iglesias que son así. El reverendo Platanote se sienta allá en aquella silla, allí, y se pone unos lentes. Antes se veía mucho eso. Y los lentes no demostraban su mirada, pero andaba así. Y la gente ahí. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere el Señor. A todo aquel, Dios no hace acepción de personas. Pero lo tercero, que cree. Porque si el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, muchos lo rechazan. Está buena la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué muchos lo rechazan? ¿Qué está pasando si la Biblia me dice a mí que el Evangelio es poder de Dios? No hay poder que supere el poder de Dios. ¿Por qué hoy muchos rechazan a Cristo? Hermano, es tiempo que nos examinemos en qué estamos fallando. Porque aún los ángeles hubiesen anhelado el haber recibido lo que Dios nos asignó a nosotros, la predicación del Evangelio. ¿En qué estamos fallando, iglesia? Porque si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿por qué hoy muchos lo rechazan? Y dice la gente: para ser evangélico como aquel, como aquella, me quedo aquí. Y conocen el infierno y el cielo. Que Dios nos ayude. Hechos capítulo 2, versículo 42. Sí, creo que me alcanza el tiempo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos. Dice juntos. Juntos, ¿sí? Y tenían en común todas las cosas. Se parece a la iglesia de ahora. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ahí no había Pedro de los palotes ni Pedro de los palitos. Ahí todo el mundo era igual. Verso 46, este es clave. Y perseverando unánime, cada día, cada domingo, cada día en el templo. ¿Dónde? En su casa, en la playa, en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, bravo, y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, escúcheme, esto es lo importante de esto que hemos leído. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Método de Dios. Pudiera yo decir rápidamente, estamos fallando en el método, porque el método de Dios me dice a mí todo lo contrario. El método de Dios me dice a mí que cuando mi necesidad sea la tuya, Dios se va a encargar de añadir cada día más gente a la iglesia. Que cuando con amor partamos el pan, compartamos la palabra del Señor cada día los unos a los otros, enseñándonos y preocupándonos por el crecimiento espiritual de cada uno, Dios va a añadir cada día más gente a la iglesia. Que cuando perseveremos en la doctrina de los apóstoles según la Biblia, Dios va a añadir cada día más personas a la iglesia. ¿En qué estamos fallando? En que sustituimos el método de Dios por el método de los hombres. En que le dijimos a Dios en un momento: Señor, yo puedo con mi iglesia. Y Dios dice: sí, sí, mi iglesia, mis ovejas, yo soy su pastor y nada le faltará.
tremendo, porque Dios dice lo contrario. Perseveraban unánimes. Si me va a alcanzar el tiempo, ustedes me van a dejar terminar. Perseverar tiene un significado y es mantenerse constante en algo. ¿Mantenerse cómo? Constante. Es insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Yo siempre, lo que hacía el apóstol Pablo, comparo la vida del creyente con el cuartel. Es la práctica diaria de las cosas que tú no las entiendes. ¿Por qué? Si ayer corrimos, ¿por qué? Si ayer salimos a las 5 de la mañana, ¿por qué? Si tendí la cama ayer, la tendí bien, ¿por qué me pegaron? Es la práctica diaria. Lo vas a entender en el proceso. Lo vas a entender en la plenitud del gozo del Señor. Ahorita no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Hay que perseverar, iglesia. Hay que perseverar, iglesia. Hay que insistir, iglesia. Es en la práctica, es en la búsqueda de la palabra, es en la oración, es en el clamor a Dios, es en la insistencia de la búsqueda de Dios. Es perseverar. En el cumplimiento de un deber. Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice así: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y seréis queridos por todos. No. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora mira lo que dice el Señor, qué maravilloso. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No estos serán salvos. Este será salvo. El que persevere hasta el fin. Debemos insistir. Debemos perseverar. Así como lo hacía la iglesia en el libro de Hechos. Perseveraban juntos y unánime. Ahora unánime. Dice una palabra griega con H. Homotumadón. Homotumadón. Y cuando tú separas esa palabra, homo, significa igual, unánime, homo igual, y tumo, una misma mente, un mismo propósito, una misma voluntad, un mismo sentir. Esto es tremendo, esto no es cualquier cosa, esto no es algo así de la boca hacia afuera, esto es un mismo sentir, y esto debe hacernos una connotación a través de la oración. Yo hace días estoy inquietado por mi hermana Margarita. Y yo creo que Dios va a hacer un milagro en su vida. Amén. Pero como cuerpo, como iglesia que somos el cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros debe inquietarnos la salud de mi hermana Margarita. Porque esa enfermedad no es para muerte. Pero esa enfermedad también puede motivarnos a nosotros a levantarnos de madrugada a orar. Hermano, dice la Biblia que si somos aborrecidos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Pero dice el Señor que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermano, que el Señor nos sorprenda, que el Señor venga cuando estemos nosotros orando a Él, haciendo su voluntad, haciendo su obra. No estar entretenido en las cosas del mundo, entretenido en lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana. No, es entretenido en lo que dice la palabra. El mismo sentir, una misma mente, un mismo propósito. Somos el cuerpo de Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Un cuerpo entero, un cuerpo se siente, cualquier parte de mi cuerpo. Si ahora yo me piso aquí, yo siento en todo mi cuerpo ese dolor que me acabo de pisar. Somos el cuerpo de Cristo. Debemos velar la necesidad de cada uno de nosotros, estar llamándonos, estar pendientes. El Chomín que estaba el otro día, no aquí, él en Ode, y decía: el método de los hombres no es malo. Llega la persona, se arrepiente, vino por primera vez, ¿de dónde nos visita? Está bien, oye, bienvenido a la casa del Señor, venga cuando quiera. Pero más allá de esa invitación, tiene que haber un interés de la iglesia por esa persona. Ahora, ¿estamos haciendo lo mismo por los que no se están congregando, que son miembros de la congregación? Pregunto. Estamos llamando a los hermanos que tenemos un mes que no vemos. Le estamos mandando saludos. ¿Qué pasó con esa parte de mi cuerpo? Es que ya cuando me baño no me jabono los pies. Es que ya no hace falta mis ojos. Es que ya no hace falta mis músculos. No hace falta. Es momento de reflexionar. Es momento de unir y de venir a la presencia de Dios como Él manda. De perseverar unánime en la unidad perfecta. Esto habla de unidad. Nunca, lo dije el domingo, nunca va a haber bendición en Venezuela hasta que la iglesia cristiana evangélica de Venezuela no se una. ¿Usted quiere ver que Venezuela cambie? Comencemos por nosotros.
Comencemos por nosotros, porque somos la autoridad de Dios aquí en la tierra para cambiar, para transformar, para edificar, para estructurar, para derribar, para exaltar, para bendecir. Somos la autoridad de Dios aquí en la tierra. Que nadie te haga pensar lo contrario. Lo decía, en Egipto Faraón tenía el poder, pero José tenía la autoridad. Allá en Babilonia Nabucodonosor tenía todo el poder, pero Daniel tenía la autoridad. Hoy tenemos a un gobierno, y como han sido los gobiernos de Venezuela, que tiene todo el poder, pero la iglesia tiene toda la autoridad. Eso debemos entenderlo, iglesia, por el amor de Cristo. Eso debemos internalizarlo y expresarlo cada día. Soy autoridad de Dios para transformar. Soy autoridad de Dios para edificar. Soy autoridad de Dios para levantar. No, que lo haga el pastor. Mire la cuenta de Dios, Hechos capítulo 1, versos 14 y 15. Mire el método de Dios. Hechos 1, 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120. Mira el método de Dios. Se había derramado, faltan 10 para las 12, sí, también, el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, como se lo había prometido Cristo. Y eran aproximadamente 120. Pero en Hechos capítulo 2, verso 41, dice la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? Como 3,000. Ahí está el método de Dios. Hechos 4, capítulo, versículo 1 al 4, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano a ellos, los apóstoles, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos, dice el versículo 4 del capítulo 4 de Hechos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué está pasando, iglesia, con nosotros? Debemos volver al método de Dios. Dios te dio poder, autoridad, y a ellos también, porque tenían todas las cosas en común, y su acuerdo era según el propósito de Dios. Yo he aprendido algo en este camino. No importa la profesión tuya y la mía, no importa quizás, por hablar de importancia, a qué te dedicas, porque cada uno de nosotros ciertamente tiene una labor que hacer, pero hay algo que debemos mantenernos unidos, y es en el acuerdo a Dios, es en el acuerdo en su palabra, es en el conocer que solamente Cristo salva, que solamente Cristo sana, que solamente Cristo restaura, que solamente Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. En eso debemos permanecer unidos. Ese quizás ha sido el asunto que ha mantenido distanciada a la iglesia en Venezuela y en el mundo. Mi iglesia, dicen los pastores, mi iglesia, dicen los apóstoles, los evangelistas, dicen mi congregación. No así es el método de Dios. Tiene que haber sentido de pertenencia. Tiene que haber amor hacia la palabra del Señor, perseverancia, unanimidad. Debemos conocer estos conceptos y ponerlos por obra. Es difícil ahorita compartir arroz, sí, es difícil compartir todo, pero es allí el método de Dios, es allí donde vamos a ver la gloria de Dios. Ay, que es la última pastillita que me quedaba para el dolor de cabeza. Entrega, tú no dependes de una pastilla, tú no dependes de un paquete de harina pan. No es ese el trabajo que Dios quiere para ti, tiene uno mejor. Ay, pero me van a votar, no importa. Pero si caminamos conforme al propósito de Dios, si caminamos conforme a la voluntad de Dios, hermano, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y ya no nos vamos a preocupar por esta silla. No, hermano, eso será poco. Cuando abramos los ojos estaremos enseñando a multitudes. Estaremos enseñando a gente, porque el evangelio es, aleluya, es la esencia de la enseñanza de Cristo, es la motivación al creyente. Mientras Cristo viene de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, su palabra, no hay otra. Dios no le interesa otra cosa. Dios no le importa si yo tengo carro o no, si tengo 4 carros, eso no le importa a Dios. Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. A mí eso no, pregúntame. A Dios le importa tu corazón. A Dios le importa tu corazón y el mío.
Ese es el anhelo de Él, que un día volvamos a Él. Porque hay muchos que rechazan a Cristo. Ahí en Hechos 3, versículo 1 al 6, también dice una palabra, ya vamos a terminar. Hechos 3, verso 1 al 6. Y fíjense lo que Dios quiere con nosotros. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, a la hora de la fiesta, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este hombre era traído de nacimiento ahí al templo, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míralo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe usted que aquí hay una representación de la iglesia? ¿Sabe usted que hay una iglesia que está metida en la oración con Dios y hay otra que está pidiendo limosna? ¿Sabía usted que mucha gente se fue de Venezuela a pedir limosna? Esto es duro. Esto es duro. No quieren compromiso con Dios. Su compromiso es con ellos. No, esto no lo aguanta nadie. Oigan, en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Pedro, de Juan, de Pablo. En el nombre de Jesús no. Ahí hay una representación de la iglesia. Hay una iglesia que anhela el poder de Dios. Hay una iglesia que dice: no tengo plata ni oro. Y no porque no lo tenga, porque todos tenemos en común. Pero de lo que tengo te doy. De la presencia de Dios te doy. Del propósito de Dios te doy. Del carácter de Dios te doy. Del deseo de Dios te doy. Levántate. Y esa es la iglesia que Dios está despertando en este tiempo. Es la iglesia que Dios está retomando en este tiempo. Es la iglesia que Dios le está diciendo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablé del poder? Que tenía dos connotaciones: exousia y dominos, que era el poder de la credencial, que me dice a mí: funcionario público, eres funcionario público, aquí está mi carnet. Y tal poder que da Dios como autoridad máxima, que representa en ese funcionario el arma, que es aquella que es usada para los momentos difíciles. La iglesia tiene que entender lo que significa el poder. La iglesia tiene que entender que Dios se mueve es a través de su Espíritu Santo según su voluntad y no a la voluntad nuestra. Hay una iglesia pidiendo limosna, pero hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Hay una iglesia que anhela, dice la Biblia que ellos pasaban y la gente, aunque sea con la sombra de Pedro, que lo toque la sombra, eran sanados los enfermos, porque había el poder de Dios en ellos. Eso es lo que Dios está anhelando en este año contigo y conmigo. Amén. En el nombre de Jesús. Hemos sustituido